Con toda la crítica que está pasando y toda la polémica que ha sucedido en torno a Argentina y a su presidente Javier Milei, considero que al margen de toda la polémica que ha sucedido en los últimos días, es un gran día para analizar y poner en valor el enorme éxito de la política de estabilización macroeconómica impulsada por el presidente Milei en Argentina. Muchas personas, en su más profunda ignorancia, se creen toda la propaganda anti-Milei que circula por las redes, sin caer en razón en el enorme éxito de la política económica aplicada por el presidente en el último año, para sanear las cuentas de la Argentina y estabilizar macroeconómicamente el país. Hoy vamos a educar a todas esas personas que ignoran el pasado reciente de Argentina. Hace un año atrás, antes de la llegada del presidente Milei, nadie se enteraba de que en Argentina existían pobres, de que en Argentina existía una contracción económica severa y de que en Argentina existía una alta inflación. Convenientemente, luego de la llegada de Milei, parece ser que mágicamente comenzó a verse la pobreza que existía en Argentina y comenzó a verse el enorme rezago económico del país. Pero ok, para todas esas personas vengo a mostrarles lo que para mí es el proceso de estabilización macroeconómica más grande y más efectivo de la historia de la economía. En el ámbito inflacionario y en el ámbito fiscal, tengo que decir que antes de la llegada de Milei, la Argentina ostentaba un déficit fiscal en el Tesoro del 5% del PBI y un déficit cuasi fiscal en el Banco Central de alrededor del 10% del PIB. Es decir, el déficit del Estado argentino rondaba el 15% del PBI de la Argentina. Un déficit que no podía ser financiado emitiendo deuda a los mercados. Es decir, la Argentina no podía endeudarse en los mercados internacionales para financiar este déficit del 15%, ya que Argentina ostentaba un riesgo país de alrededor de 1.730 puntos básicos. Es decir, nadie aceptaba deuda pública de Argentina, nadie financiaba el Estado argentino. ¿Por qué? Porque ostentaba una alta cantidad de impagos que le hacía tener un riesgo país tan alto. Quiere decir que el gobierno kirchnerista durante todos esos periodos financiaba el déficit fiscal emitiendo nuevo papel moneda, emitiendo nueva cantidad de dinero en la economía y generando con esto inflaciones altamente galopantes. Argentina, antes de la llegada de Milei, ostentaba una tasa de inflación intermensual del 12,8%, es decir, mensualmente la inflación aumentaba un 12,8%. Los datos recientes de la inflación intermensual en Argentina nos muestran la sorprendente cifra de que en apenas un año la inflación intermensual Milei la logró reducir del 12,8% al 2,2%. Señoras y señores, la inflación interanual argentina pre-Milei en el último mes del kirchnerismo ascendería a 160,9% de inflación interanual. Es una locura la inflación que tenía sembrada el gobierno kirchnerista. Para las personas que me ven de Cuba, los voy a poner en contexto. La inflación interanual cubana ronda el 25%. Esos son niveles de alta inflación que lo pueden comprobar las personas observando la volatilidad de los precios de la economía cubana. Imagínense lo que representa la inflación kirchnerista de casi el 170%. Una barbaridad. En apenas poco más de un año, la inflación interanual en enero del gobierno de Milei se reduciría al 84,5%. Es decir, casi la mitad de reducción de la que existía durante el gobierno kirchnerista. Es decir, la inflación interanual se redujo en casi la mitad, con la expectativa de que en los próximos meses llegue a disminuir en torno al 40% e incluso en torno a un 20%. Estamos hablando que, por ejemplo, los precios de la canasta básica en enero solo se incrementaron un 0,9%, la cifra más baja de incremento desde 2016. Estamos hablando que la inflación kirchnerista llegó a viajar al 1% diario, que si lo anualizamos sería alrededor del 3.600 anual. Un 3.600% anual que representaría una posible hiperinflación. Este riesgo de hiperinflación que habría sembrado el gobierno kirchnerista y que posteriormente Milei ha saneado, lo avalan, lo respaldan los informes del mismísimo
Fondo Monetario Internacional, el cual admite que la Argentina se dirigía a una posible hiperinflación. Los logros titánicos de reducir la inflación por parte del gobierno de Milei son tan implacables que ya ni los kirchneristas mencionan el tema de la inflación. En cuanto a los datos de la pobreza y la indigencia en Argentina, también han dejado de ser mencionados por los kirchneristas, porque ya no le favorecen. Según los recientes datos oficiales del INDEX, que son todos los datos que manejo en este video, datos todos oficiales, la Argentina pre-Milei tenía un 44,8% de pobreza y un 13,8% de indigencia. Porque de momento, cuando entró Milei al poder, parecía que en Argentina no existían pobres ni indigentes previamente. Por Dios. En el primer trimestre del gobierno de Milei, los primeros 3 meses, la pobreza asciende al 54,8% y al 20,2% de indigencia debido al ajuste económico establecido por Milei. Con ese dato, todos los críticos al gobierno de Milei y a sus políticas comenzaron a celebrar. Sin embargo, los datos recientes del último trimestre nos muestran cómo la pobreza y la indigencia en Argentina disminuyó a un 38,9% la pobreza y a un 8,5% la indigencia. Es decir, se ubica en niveles inferiores a los niveles existentes previos al gobierno de Milei. Oh por Dios, otro dato que los críticos y kirchneristas ya no pueden utilizar. En cuanto al nivel de actividad económica de la Argentina, podemos decir que en noviembre de 2024 la actividad económica de la Argentina aumentó un 0,1% con respecto a la heredada por Milei de parte del kirchnerismo. Un 0,1% casi imperceptible, pero que hay que poner en valor. Milei realizó el ajuste fiscal más grande de la historia. Hizo un achicamiento del Estado. Redujo la inflación a niveles del casi la mitad de lo heredado por parte del gobierno kirchnerista. Luego de semejante año de ajuste macroeconómico, la tasa de pobreza e indigencia disminuyó con respecto a lo heredado. Y todo esto no solo manteniendo la actividad económica preexistente, sino que aumentándola un 0,1%. Reducir el gasto público del Estado y sanear macroeconómicamente el país es algo que es casi imposible de realizar sin un impacto en la actividad económica. Y Milei lo consiguió, como mediante los procesos de liberalización de la economía. El aumento de la actividad económica del sector privado supo suplir la contracción de la actividad económica pública que Milei redujo históricamente. En este gráfico que estamos viendo en pantalla podemos ver cómo la actividad económica argentina se recupera, como los economistas suelen llamar, en forma de V. Es una perfecta V, que significa que la actividad económica cayó a la misma velocidad que la que se está recuperando. Por último, el riesgo país de la Argentina, es decir, sus posibilidades de endeudarse, rompe el piso de los 600 puntos básicos. Ha disminuido de 2.730 puntos básicos a menos de 600 puntos básicos. Quiere decir que la Argentina es más confiable y posee mayor capacidad de endeudamiento en los mercados internacionales, algo que había destruido totalmente el kirchnerismo. Te puede gustar más o menos Milei, gustar más o menos lo que ha sucedido en los últimos días en torno a él y a la polémica de la moneda digital Libra. Sin embargo, poner en duda el éxito rotundo de su política económica en el último año para la Argentina es una profunda ignorancia económica que solo se soluciona si dejamos de reproducir lo que escuchamos y nos ponemos a analizar verdaderamente los datos.